Bueno, empezamos. Sí. Kaixo egunon, aquí estamos en Bilbao, hemen gaude Bilbon. Buenos días. Vamos a hacer un pequeño repaso de este año y aquello que empezamos como ONCHA, pues qué continuidad ha tenido. Nos va a hablar Jonander Echeverría y nos hablará en la lengua de Castilla y luego hablaré yo pues en la lengua vernácula de Euskal Herria, en euskera. Exacto. ¿Qué nos cuentas? Bueno, un poco establecer cuál es la situación actual de todo este proceso y a dónde nos ha llevado, ¿no? Si nosotros vemos lo que ha sido la pandemia tiene un denominador común, ¿no? Ese denominador común, olvídanos de temas de ciencia, ¿no? Ese denominador común es el denominador común de una restricción de derechos y libertades individuales y colectivos. Denominador común que ha sido totalmente, vamos a decir, apoyado y puesto en escena por todos los partidos políticos desde el punto de vista de cualquier ideología. Incluso en nuestro caso, viviendo donde vivimos, en el Estado español, de incluso de ideologías que en nuestro caso nos concierne, como son las ideologías nacionalistas y soberanistas, ¿no? Nos ha llevado a todo ello a que al unísono ideologías diferentes se hayan unido en un mismo barco, que es el barco de la restricción de derechos y libertades individuales y colectivas. Y eso lo han hecho para todos los ciudadanos, tengan el pensar que tengan. Eso es un poco el devenir de todo lo que ha ocurrido con esto de la pandemia. Si nosotros vemos, hay una cosa, hay un elemento que nos indica que hay una restricción de derechos y libertades y que afecta al pensar de todos, porque precisamente a primeros de año hicimos una manifestación muy importante en Bilbo, nos dicen unas cifras, otras, a mí me da igual, pero con mucha cantidad de gente, pero donde esa cantidad de gente no era solo gente disidente o gente no vacunada. Igual era gente que a partir de ahí empezó a ser disidente, porque vinieron muchos vacunados. Y en todo ese espectro había, desde el punto de vista sociopolítico, ideologías muy diferentes. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que creo que ha llegado el momento de aquí a futuro de pensar que la política actual, sea progresista, sea conservadora, sea estatalista, o sea independentista o nacionalista, está obsoleta. Está obsoleta, ¿por qué? Porque ha llegado a un punto en que todos han defendido un mismo escenario de restricción de derechos y libertades, que quizás sea más grave, porque la historia así nos lo dice, en partidos que supuestamente son progresistas, que siempre han tenido que defender más los derechos, o han históricamente defendido más los derechos y libertades individuales y colectivos. ¿Y esto por qué? Pues que porque quizá han llegado a un punto de unión donde se hace un etiquetismo y organismo político, y digo por parte de los miembros y los votantes de esos partidos, y no hacen un mínimo análisis autocrítico de por qué la opción X que yo tenía, que puede ser la X, Y, Z, me da igual, se ha colocado todos en la W, o sea, todos al unísono en la misma letra, y en todos hay ese denominador común de restricción de derechos y libertades. ¿Qué hace? Que mucha gente no se lo plantea y defiende a ultranza estas posiciones, pero no se dan cuenta que están defendiendo la misma posición de un color que de otro color, tanto de un lado como de otro lado. Por eso ha llegado el momento de hacer una nueva política donde ya no haya ese etiquetismo y colonialismo, porque este etiquetismo y colonialismo solo nos ha llegado, y hay un denominador común, es a que los políticos de hoy en día sean funcionarios de alto standing. Es decir, los políticos de hoy en día ya no están mirando para el pueblo, por mucho que se les llene la boca diciéndonos Sigue. Esto para el pueblo, lo otro para el pueblo, ya no van a esto, ¿no? Entonces los políticos de hoy en día ocupan un nicho de funcionariado de alto standing y no dejan de ser ya vieja política. ¿Qué es lo que yo creo que se debería o dar el paso que debería dar como sociedad? Pues lo primero es que la sociedad, y hablo tanto a nivel estatal como a nivel de Euskal Herria,
El nivel Euskal Herria con doble connotación. El nivel estatal con la connotación de restricción de derechos y libertades. Esta restricción de derechos y libertades que nos ha llevado a nivel estatal, como he dicho, que todos los de diferente color hayan defendido esta restricción de derechos y libertades y hayan apostado por ello. Ellos, la única manera que hay es olvidarse de etiquetismos y hooliganismos y apostar por un empoderamiento de la gente, un empoderamiento del pueblo, desde el punto de vista de que el primer principio, antes que cualquier ideología política que tienen que defender, es recobrar y recuperar sus derechos y libertades individuales y colectivos. Y si eso lo ceñimos al tema de Euskal Herria, en el tema de Euskal Herria tiene una doble connotación, porque vale lo mismo que he dicho para el tema a nivel estatal, de recuperación de derechos y libertades, pero en el tema de Euskal Herria tenemos la connotación del soberanismo. En Euskal Herria, este soberanismo se ha visto perfectamente en la pandemia que han renunciado, claro, evidentemente nuestros partidos no lo tenían dentro de Euskal Herria, pero hay algunos partidos que sí, como los nacionalistas y los independentistas, abertzales de izquierdas, que han renunciado realmente a esa soberanía, porque han tenido la oportunidad de hacer un discurso totalmente diferente durante la pandemia, totalmente diferente al resto del Estado, más cercano, por ejemplo, a lo que se ha hecho en países del norte de Europa, y donde no hubiéramos tenido tantas restricciones, ni hubiéramos tenido tanto acoso para que la gente se vacune o tanto chantaje, y no lo han hecho. Y no vale la excusa de que no lo hacemos porque estamos dentro del Estado español y todavía no podemos ejercer nuestra soberanía. Sí, podrían haberla ejercido, y en este caso mucho más, por una razón muy grande y muy importante, porque si Euskal Herria ejerce su soberanía, el Estado español en plena pandemia no tiene ningún resorte ni capacidad de hacer nada. Y si encima le va mejor, como ha ido a los países nórdicos, si encima le va mejor, ¿qué ocurriría? Que se le estaría diciendo al Estado español, ¿ves cómo tengo que ser soberano? Es que ves cómo es mejor que sea soberano. Y esto también es importante, porque desde el punto de vista de la soberanía, y donde se han colocado, han renunciado no solo a la defensa de derechos individuales y colectivos, sino a la defensa de la soberanía como pueblo. Porque es previo, para que defendamos la soberanía como pueblo, que tengamos respetados los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, nik euskeraz botako ditut, dato batzuk edo ikusteku zer dan, ez? Nola jundan. Ontza sortu zen, administrazioakin edo lan bat egiteko, eta alegindu ginen hasieran, Junanderren informe zientifikoak eta bidaltzen, eta beste bide judizialen bat edo aztekotan ibili ginen, baina ikuste dugu ez dakeule alde batetik inderrik eta bestetik alderdi guztiek daudela alderdi baten jarriak. Eta ezaguarria dute hilero ondo kobratzen dutela, herrien aurrean agertzen diela onurak egiten, baina atzetik ikeragarrizko zorra sortzen ari da. Guzti hori babesteko edabideak ere aurkitu ditugu behaien lagun itxilek. Eta guri ez digute bideik ematen ezertarako ere. Eta ibiligia gehiago lan baten kanpo aldetik izango nuke gaur bertan gauden bezala. Ria ondoan eta kalien, erretxegin. Eta algendun neurrien, informazio zientifiko horiek eta giza eskubideen aldeko horiek herriari zabaltzen, ibiligia. Esan beharra dago, alderdi eta edabide guztiek diru potxikue ondo beteta abetzen garai honetan, morroi direlako dala. Gorakoen morroiek direlako. Eta gorako horiek behaien jabedi ez die gure guk aukerautekuek, OMS eta Consejo de Europa eta Foro Ekonomiko Mundial da guzti horiek die haidina guzti hau, behaien agenda hogei otamar del, triku agenda horrekin, haidie dana zabaltzen eta gure morroi hau haidie guztiz sinistuta. Baina jakiteko da, bakoitzei etortzezakola, morroi bakoitzei bere bukaeri, eta txerri bakoitzei bere San Martin bezala, eta azkenengo hil honetan, hau ikustekoa da,
Edabideei banau omen dizkiote 5 milioi inguru gure jaurlaritza honek erkideko edabideei, ez? Egunkariei eta astekariei eta hauei. Zergatik, zabaltzeko behaien edo berzio ofizial hori. Eta ez eman biderik beste iritziei. Alegia, adierazpen askatasune murrizteko. Badirudi aurreneko San Martin iristen nahi dela eta argia kanpoan geldidu dela diru horiek jasotzetik. Lasai egon, beharrezko ez direnien, salduta diren hauek danak, ria beak eman goitu itxeso aldea, espadi maie argi biltzen eta lehenago erten, eta marea igotzen nahi da bitartin ondo, baina jaisten hastean in, igota harrapatze den. Oain iritsi geha, urtin bukaera eta nahi duen agurra hau egin, eta baita ere, aipatzeko da Nafarroan egindan aurkikuntza esku hori, brontzezko esku hori, irulegiko eskua, eta horrek agertzen digu, ezabatzen ari dinen gure historia eta gure lekukoa, euskera, euskera ez da beste hezkuntza bezala. Euskeriek da gizadientzako altxorrik preziatunetako bat, esango nuke, gure bizimugu bezala beak gordetzen du bizimugu horren nondik norakua eta galduri dugu hori eta saldu digute beste 1000 produktu prefabrikatu hauek gaur egun telebista zaidinak goiz eta arratzalde gure buru eta burmuinek danak txoraketetan jarririk bizitzeko. Gehiago ez da nahi luzatzeik eta zorionak ospatuz danoi eta dei bat inez euskaldunoi bakutxe bere jatortasunien, bere askatasunien eta inguruko guztien askatasunen babesien oinarrituriko bizitza bat egiten hasi berrin gaudela. Urtin hasieran hemen bizi izan gendun, urtietan bizi izan ez deun egun handi bat. Eta ez gendun uste alakorik izango zanik. Herritarrak ziren, dena utzi eta pase madarikatu hori, baztertzeko denok bat eginda. Denok bat eginda ingo dugu errege osau. Eta bakutxe bere gaitasunetan, bere askatasunetiken aurrera eginez. Besterik ez. Zorionekuk ginen, zorionekuk izango geha eta gora Euskadi zorionekuek. Agur. Agur.